Vamos a comenzar con un tema de la bolilla 1, tema inicial de la parte general, los puntos 4 y 5, que me parece que es un tema central y además bien introductorio de la materia, que es instituciones del derecho de navegación por agua y por aire, una materia del CPO de esta facultad. Y el tema específicamente es la autonomía del derecho de la navegación. Y les presento simplemente el temario para que sea orientativo. Ustedes lo pueden tener luego proyectado. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar de la doctrina, de las instituciones de nuestras materias, las típicas y las particularistas. Un tema central sobre el cual vamos a hacer hincapié, que es el objeto fin del derecho de la navegación. Un concepto de la autonomía en la doctrina. Y luego el paso siguiente, que es la imposición legislativa de esta autonomía. Los antecedentes en el Código Italiano de la Navegación de 1942, su consagración en la Ley de la Navegación y previamente incluso en el Código Aeronáutico. Vamos a hacer hincapié y centrar también la charla en la analogía, las pautas de la aplicación analógica, algún caso de autonomía y aplicación analógica en la jurisprudencia nacional, y vamos a llegar luego, sí, al final de esta charla, a las conclusiones. Y entonces comencemos por la introducción. Podríamos clasificar a la autonomía de la siguiente manera: científica, legislativa, jurisdiccional y didáctica. Pero de esas cuatro nos vamos a circunscribir, por razones de tiempo en la charla de hoy, solamente a la científica, aquella que daría lugar a todas las otras. Autonomía, dos aspectos también introductorios: la etimología, autos, propio, y nomos, norma, norma propia, lo que nos encamina de a poco en el concepto que intentamos explicar. Y una pauta de naturaleza histórica. El emperador Antonino, cuando se le trajo un caso de naufragio, dijo: yo soy el emperador del mundo, pero la ley tiene sus reglas, tiene su norma, ríjase por la ley Rodiadi Actu. Y así lo dijo para establecer la especialidad a la cual ni siquiera el emperador se introducía. En la doctrina ahí tenemos un listado de autores favorables a la autonomía, que han propiciado la autonomía, y otros en la otra columna, que también usted se podría proyectar y verla luego, que fueron contrarios al concepto y a la teoría de la autonomía. Y de este listado de 8 autores favorables, vamos a distinguir y hacer hincapié y mencionar especialmente a 3, Antonio Scialoia en la Escuela Napolitana del Derecho de la Navegación, en Italia, por supuesto, y a 2 autores argentinos, 2 profesores de esta casa, Osvaldo Blasimone y José Domingo Ray. Scialoia, este autor italiano, en cuya doctrina no nos enrolamos, pero lo rescatamos como relevante, hizo una distinción muy interesante para explicar el camino que tenemos que caminar, en el que tenemos que andar hoy. Y que distinguía las figuras y las instituciones del derecho de la navegación en 2 centralmente. Las clasificaba en 2, hacía una clasificación bipartita. Por un lado, instituciones típicas, es decir, aquellas que derivaban del ejercicio de la navegación por agua, que habían nacido en el seno de la navegación. Y otras, que eran las particularistas, que son las instituciones y figuras del derecho civil comercial, de lo que se denomina el derecho común, que fueron adoptadas por el derecho de la navegación y luego adaptadas por el derecho de la navegación. Las adopta, pero luego las adapta. Y esto me parece un concepto interesante para traer hoy. Y podríamos precisar como instituciones típicas, a las que estoy también proyectando, al capitán, la figura del capitán, la asistencia y salvamento, y a la avería gruesa. Y luego vamos a ver algunas soluciones particularistas, por ejemplo, en el embargo de buques, en el régimen de propiedad, en la locación, etc. Ya vamos a ver algunas soluciones específicas en los regímenes de responsabilidad, es decir, figuras del derecho civil y comercial tomadas y adaptadas. Si hacemos una mención a estas figuras típicas, para comenzar por ellas, que son una introducción a la teoría de la autonomía, pensemos en la asistencia y salvamento y pensemos en la avería gruesa. Me hago cargo que a esta altura de las clases los alumnos no conocen, no han visto estas instituciones, que se verán en la parte especial de la materia. Pero aún así, con una brevísima explicación, nos podemos ubicar en el tema para notar las características típicas de la materia.
Pensemos en un buque necesitado de auxilio. ¿Y cómo incentivamos la solidaridad necesaria para que un buque concurra a la ayuda? Y surge entonces, por los riesgos y el aislamiento de la navegación, la figura de la asistencia y salvamento. La figura es la recompensa de un buque que ha asistido a otro, que auxilia a otro en el mar, justamente que se le concede legalmente. Esa figura es la asistencia y salvamento, para incentivar la asistencia. Y el capitán incluso tiene un incentivo especial para ir y concurrir si esto fuera necesario. Dejamos de lado las vidas, que tiene un régimen especial, es una obligación legal. Estamos hablando de bienes. Asistir a bienes en el mar genera una recompensa para incentivar la solidaridad, para incentivar los auxilios y para garantizar justamente la seguridad de la vida humana en el mar en última instancia. Esto no ocurre en otras áreas, esto ocurre en nuestra materia. Pero pensemos que en ese buque al cual se le presta asistencia, que se encontraba varado en el Río de la Plata, en un arrecife de coral, en el Caribe, donde fuera que este estuviera, pensemos que hace un desembolso de 100.000 pesos, euros, dólares, lo que fuera, para salir de la situación en la cual se encontraba. Es decir, paga 100.000 a un remolcador para que tironee y lo saque de la situación en la que se encontraba, o incluso, de esa forma logra salir de la varadura, o incluso tira mercadería al mar por 100.000 para ser equivalente, y el buque logra flotabilidad y sale de la situación en la que se encontraba de peligro, de riesgo. Entonces, paga 100.000 o daña 100.000, eso, en definitiva, en última instancia, cuando paga 100.000 para que alguien lo asista, es asistencia y salvamento. Una institución propia que es esa recompensa. Eso hacia afuera, pero hacia el grupo del buque, hacia el buque mismo y los intereses comprometidos en la aventura marítima, esta figura es la avería gruesa. Se han dañado 100.000 o se han pagado 100.000, justamente la avería gruesa significa también, en bases de igualdad y solidaridad, la distribución proporcional entre buque, carga y flete de ese gasto o ese daño de 100.000 proporcionalmente distribuidos en todos los que se vieron beneficiados porque se pagaron 100.000 para salir de la situación de peligro o porque se dañaron 100.000 para salir de la situación de peligro. Dos instituciones típicas que no se encuentran en otras ramas del derecho, salvo el derecho aeronáutico, por supuesto: asistencia y salvamento y avería gruesa. Notamos algo específico, en la materia. Y esto fue señalado, esta característica, la fuerza de estas instituciones, por ese otro autor que señalamos al inicio, ese profesor de esta casa, Osvaldo Blas Simone, que hablaba del objeto fin del derecho de la navegación. Y decía, ¿por qué necesitamos estas normas? ¿Por qué no regulamos el conjunto de situaciones que surgen de la actividad navegatoria por las normas, los principios del derecho civil y del derecho comercial? Y él decía que esto no era posible, porque había una diversidad de normas que satisfacían un principio general, que era aquel por el cual la expedición debe cumplirse. La asistencia y salvamento y la avería gruesa responden a ese principio señalado por este profesor de esta casa, profesor argentino. Y ahora lo que nos quedaría, luego de ver las instituciones típicas, ver las particularistas, algunas soluciones, porque dijimos las que surgen del derecho de la navegación, asistencia, avería, y le agregamos el capitán con sus funciones y facultades extraordinarias, y vamos a ver algunas soluciones de instituciones civiles adoptadas y adaptadas luego. Algunas soluciones específicas, por ejemplo, el embargo de buques. Buque que se encuentra cargado y listo para zarpar no puede ser embargado. ¿Para qué? Y ya lo dijimos, para que la expedición pueda cumplirse. Contrariamente, esta es la regla, buque cargado, la regla es la embargabilidad, la excepción es que el buque cargado es inembargable, y luego una excepción a la excepción, porque el buque cargado listo para zarpar puede ser embargado cuando el crédito se genera para que la expedición se cumpla, para preparar, aprovisionar el buque para ese viaje. ¿Por qué? Para que la expedición se cumpla, si no nadie le va a dar crédito. Entonces siempre se cumple con regla, con excepción y con excepción de la excepción el principio por el cual la expedición debe cumplirse con todas estas soluciones. Dijimos el capitán está facultado a disponer del buque. ¿Cómo es posible que alguien que no tenga el dominio, la titularidad del dominio del buque pueda disponerlo? Puede disponer en caso de urgente necesidad, falta de fondos, no le son suministrados, puede hasta hipotecar el buque. Otra solución interesante que también denota ese carácter de solución particularista es el régimen de los privilegios, muy brevemente.
por supuesto que tenemos una pauta general que los alumnos conocen perfectamente, que es primero el tiempo es preferido al derecho. En nuestra materia es al revés, es lo contrario. La regla es distinta. Pensemos en un crédito de asistencia y salvamento. Si ese crédito de asistencia y salvamento va a la cola de todos los demás, va a la saga de todos los demás, no hay un incentivo para que ese servicio de auxilio se preste. Entonces, la regla se modifica y el crédito de asistencia y salvamento es preferido a todo otro anterior en el tiempo, justamente para que el que va a asistir sepa que no va a ser vencido por ningún otro crédito privilegiado, de forma tal que presta el servicio, cobra, pero cuando cobra él, cobran todos los demás, porque él ha mantenido incólume la expedición al prestar el servicio con esta regla de ordenamiento de los privilegios que lo ha beneficiado, pero al beneficiarse él, también se benefician todos los demás y también toda la expedición. Pensemos que incluso el transportista de mercaderías por agua, que lleva adelante una tarea de salvamento o un desvío razonable destinado al salvamento de vidas o de bienes, incluso se exonerará de responsabilidad si en esa tarea daña la mercadería que transporta. Todas soluciones destinadas a incentivar las tareas y los servicios de auxilio, de asistencia y salvamento. Tenemos que dar un paso más en esta, luego de haber definido y tratado de ejemplificar en las instituciones típicas y particularistas, para avanzar en el concepto de autonomía. Con la aclaración previa, por la cual el concepto de autonomía es un concepto discutido, es un concepto que podemos debatir, es un concepto que no debemos aceptar simplemente porque la doctrina lo toma y porque se consagra legislativamente, pero lo tenemos que conocer y a partir del conocimiento sí debatirlo y criticarlo si fuera necesario. Y yo tomo un concepto de autonomía que quisiera leer porque me parece útil desde el tercer autor que yo venía comentando. Y ese tercer autor es profesor emérito de la Facultad de Derecho de nuestra facultad, es José Domingo Ray. Y trajo un concepto que me parece interesante para analizar el concepto, para ver el concepto justamente de autonomía y que podemos analizar. Y dice Ray, cuando las normas e instituciones referentes a un determinado sector pueden ordenarse armoniosamente, según ciertos principios, y cuando se justifica la existencia o creación de figuras especiales. Y aquí viene lo central. Y en caso de duda, preferir a las reglas del derecho común aquellas extraídas por analogía de las instituciones del sistema autónomo o deducidas de los principios del mismo. Así dicho, muy rápido, necesitamos mayores precisiones. Y si esto fuera proyectado, como lo van a ver enseguida, podemos modificar una de las palabras para corregirlo a los efectos didácticos al profesor emérito, cuando dice, y en caso de duda, y ponemos entre paréntesis duda, y reemplazamos la palabra duda, y ponemos en caso de laguna. Y en caso de laguna, preferir a las soluciones del derecho común aquellas que surgen por aplicación analógica de las propias normas del sector. Y esta es la autonomía. Esta es la consagración legislativa de la autonomía. La Ley de Navegación y previamente el Código Aeronáutico Argentino la había consagrado en el artículo 2, el Código Aeronáutico en el artículo 2, del año 67. En el año 73 la consagra en el artículo 1 la Ley de la Navegación, que tiene por fuente el Código Italiano de la Navegación de 1942. ¿Obra de quién? De ese otro autor que mencionamos inicialmente, que es Antonio Scialoia, de esa escuela napolitana. Fíjense qué año, en qué circunstancias, 1942. No adscribimos no nos enrolamos en esa escuela, pero efectivamente tiene por fuente la Ley de Navegación el artículo 1 de la ley del Código Italiano de la Navegación. La Ley de Navegación lo tiene por fuente. Y el Código Italiano de la Navegación establecía, al consagrar la autonomía científica, un sistema interpretativo de la ley y un sistema de prelación de normas o de fuentes. Y hablaba que las cuestiones del derecho de navegación debían resolverse y regularse por el Código de la Navegación, por otras leyes, por los reglamentos, por las normas corporativas, los usos y costumbres, por la analogía y el derecho común. Y si avanzamos un poco más, vamos a ver que el artículo 1 de la Ley de la Navegación lo reproduce de manera calcada prácticamente.
Porque establece que las relaciones de la navegación van a ser reguladas por la ley de la navegación y otras leyes complementarias, por los reglamentos que se dicten, por los usos y costumbres, y cuando no hubiera solución se recurrirá a la analogía y recién al derecho común. La lectura de la norma es más elocuente que lo dicho, y dice el artículo 1, todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por las normas de esta ley, la ley de navegación, por otras leyes y por los reglamentos complementarios, por los usos y costumbres. A falta de disposiciones del derecho de la navegación, y en cuanto no se pudiera recurrir a la analogía, se aplicará el derecho común. Y entonces está la prelación que hemos mencionado, la ley de navegación y otras leyes, los reglamentos, los usos y costumbres, la analogía y el derecho común. Incluso podríamos hacer una proyección comparativa entre el Código italiano y la ley de la navegación argentina y vemos la similitud. Pero en ese no queda duda de que esa enumeración es una enumeración jerárquica. Los reglamentos que pueden ser dictados sin alterar el espíritu de la ley, por supuesto, tienen una jerarquía inferior. Hay un conjunto amplísimo de reglamentos en materias técnicas como son el derecho aeronáutico y el derecho marítimo. Y tienen jerarquía inferior. Entonces nos está dando un orden de prelación, y un orden de prelación de normas es un método interpretativo. Un conjunto de fuentes que está intercalada por una nota muy fuerte del método interpretativo. ¿Y cuál es la nota fuerte? La nota fuerte es que debemos agotar las normas del derecho de la navegación. Aplicarlas, y cuando nos falte la norma debemos aplicarlas por analogía. Estamos en esta aula. Vamos a aplicar esta aula, cada asiento tiene una norma del derecho de la navegación. Legal, reglamentario o un uso y costumbre. La aplicamos. No encontramos la norma, no encontramos el lugar donde esa norma está, no hay norma. Queremos salir al aula de al lado y aplicar las normas del aula del lado. No podemos. No podemos salir. La puerta nuevamente nos empuja hacia adentro y nos dice, señor, tiene que agotar las normas que aquí se encuentran y aplicarlas por analogía. No encuentro la solución analógica, abro la puerta y voy al aula del lado, que es el derecho común. Concepto genérico, que es el derecho civil, comercial, laboral, administrativo. No está acabadamente definido, pero la referencia es allí. Y entonces, en esta nota fuerte de recurrir a la analogía, encontramos la consagración legislativa de la autonomía científica. Ya vamos a avanzar un poco más. Tenemos el caso 1, y le aplicamos por método deductivo e inductivo la norma 1. Luego tenemos el caso 2 y buscamos la norma del caso 2 y no está. Entonces creamos la norma 2, que luego simplemente por analogía a la norma 1, y la aplicamos al caso 2. Simplemente es el método muy sencillamente explicado de la analogía. Pero acá surge una pregunta y una respuesta que ya está dada, pero la queremos subrayar igualmente, que es ¿cuáles son las normas aplicables por analogía? Porque cuando se explica esto en las clases hay cierta duda y por eso conviene subrayarlo. Incluso hay ciertas excitaciones jurisprudenciales que es interesante también ir marcando. Rescatables, pero podemos igual encuadrarlas, analizarlas, criticarlas, ver lo valioso, ver aquello que es observable. Y las normas que son aplicables por analogía, llamémosla N1, son las que acabamos de leer, la ley de la navegación, las otras leyes, los reglamentos, los usos y costumbres. Y ahí paramos, son estas N1 que aplicamos por analogía. Pero cuando no se puede recurrir a analogía, efectivamente recurrimos al derecho común, al civil, al comercial, etc. Pero ¿qué pasa con algo ya más concreto? Y es la vinculación entre ambas materias, derecho marítimo y aeronáutico. ¿Es posible aplicar en el ámbito marítimo las normas aeronáuticas por analogía? ¿Es posible aplicar en el ámbito del derecho aeronáutico las normas marítimas por analogía? El método que estamos analizando no lo contempla, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, tengo que ir al derecho común. Ahora, cuando yo voy al derecho común, el derecho común también me establece en su artículo 16 del Código Civil que debo recurrir a la analogía. Entonces yo no tengo normas análogas en la propia materia del derecho de la navegación por agua.
no puedo aplicar el sistema de la analogía. Voy al derecho civil y el derecho civil me exige nuevamente volver. Para volver a la analogía tengo todo el campo del derecho. Porque cuando hablamos de autonomía estamos hablando de una autonomía relativa. Y entonces esto me habilita a la aplicación analógica de normas de derecho aeronáutico al marítimo, de marítimo al aeronáutico e incluso eventualmente la de transporte terrestre. Esta situación, esta relación, es distinta a la relación que hay entre el derecho comercial y el derecho civil. El artículo 207 del Código de Comercio establece que cuando no hubiera una solución distinta se aplicarán las normas civiles, aplicación directa. Esto no ocurre en nuestra materia. Yo antes de aplicar aquellas tengo que ir a agotar el sistema de la analogía. Pero hay ciertas pautas para la aplicación analógica que tenemos que respetar. Esta aplicación no es matemática, no es automática, tiene que ser sopesada y analizada. Y acá hay un conjunto de pautas, por supuesto algunas obvias. Tiene que haber una laguna normativa, falta la norma. No tiene que haber una exclusión expresa. Por ejemplo, las normas del derecho de la navegación sobre transporte de mercaderías por agua establecen, en una solución que es relativamente anacrónica, que las mismas no van a ser aplicadas ni al transporte sobre cubierta ni al transporte de animales vivos. Bueno, esa exclusión, si las normas no van a ser aplicadas a tales y cuales transportes, esas normas no las podemos aplicar luego por analogía. Hay una exclusión expresa. Otro principio que tenemos que respetar es el inclusio unius est exclusio alterius. Si uno tiene una solución determinada en la norma, no puede por analogía imponer otra. Este es un criterio que a veces se interpreta con cierta elasticidad. Y en esta vinculación entre el derecho marítimo y el aeronáutico, el derecho marítimo tomó del derecho aeronáutico y tomó una interpretación valiosa para comprobar esta aplicación analógica de normas aeronáuticas al derecho marítimo. El derecho marítimo no contempla la responsabilidad solidaria del transportista, que celebra el contrato con aquel que lo perfecciona. ¿Qué hizo el juez? Dijo, no la encuentro aquí, no encuentro esa solidaridad en el derecho marítimo, la aplico por analogía el artículo 153 del Código Aeronáutico que consagra esa solidaridad y responsabilidad solidaria y estableció la responsabilidad solidaria del contractual y del de hecho. Les gustó la solución y lo hicieron y me parece razonable. El Código Aeronáutico establece, en lo que hace a la limitación de responsabilidad, que cuando hay un bulto afectado, para establecer el límite que corresponde en base al peso, no se computa solo el peso en base a lo que establece el Protocolo de La Haya de 1955 de ese bulto, sino de todo el embarque. Tengo que establecer el límite de responsabilidad. Hay un tope cuantitativo en la extensión del resarcimiento. Hay un bulto afectado, un único bulto afectado, pero ese único bulto afectado tiene 10 bultos más que conforman el embarque. Lo que establece el Protocolo de La Haya es efectivamente que se computa el peso de todo. Llevado este tema al derecho marítimo, en el caso del buque Paola C, se quiso aplicar, la parte actora dijo, no, hay un bulto que es el cerebro de la máquina que se vio afectado, que afecta otros 10 más, otros varios más. Para computar el límite, no tomemos el único bulto, sino todos los demás. Y el legislador dijo, no, si se buscó una solución distinta en un tema que fue analizado, que es el artículo 278 del Código de la Ley de Navegación, por el legislador, un tema que fue analizado y se buscó una solución que no es esta, que no está, entonces al haber adoptado una solución que no la contempla, se buscó una solución distinta. Inclusio unius est exclusio alterius. Por supuesto que no podemos, volviendo al listado de pautas para la aplicación analógica, no puede haber aplicación analógica de temas penales, queda clarísimo. Hay instituciones que no admiten analogía. No podemos crear por analogía privilegios, ni por supuesto derechos reales. El caso tiene que tener cierta similitud, de hecho. Pero además tiene que haber cierta similitud de ratio legis, es decir, los fundamentos que hubiesen llevado al legislador a una solución, en este caso, debieran ser similares a aquellas que fueron adoptadas en el caso que el legislador efectivamente computó. Y por supuesto que la solución tiene que también ser razonable. Vamos a avanzar un poco más. Ya en la última parte de esta charla sobre autonomía científica del derecho de la navegación, para mencionar una norma del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación que contempla y regula el contrato de transporte. Y regula todas las formas de contrato de transporte de personas y de cosas por vía marítima,
aérea y terrestre, lo que es una gran novedad. Actualmente están en el Código de Comercio, el transporte terrestre, en la Ley de Navegación, las normas de transporte por agua, y en el Código Náutico, las aéreas. Y esta norma, ¿por qué la traemos ahora? Respeta el principio de autonomía y de aplicación analógica. ¿Cómo articula esta norma, que es el artículo 1281 del anteproyecto del Código Civil, con lo que venimos explicando? Y lo que establece específicamente el artículo 1281 es lo que yo ahora les voy a leer. Ámbito de aplicación. Excepto lo dispuesto en leyes especiales, las reglas de este capítulo se aplican cualquiera sea el medio empleado para el transporte. Es decir, van a regir las soluciones del derecho del transporte marítimo, aeronáutico y terrestre, pero luego se aplicarán en forma directa, en cuanto no hubiese sido dispuesto de manera distinta, las normas del Código Civil y Comercial unificado. Con lo cual, no hay aplicación analógica del cuerpo normativo, que, como lo exige el artículo 1 de la Ley de Navegación y el artículo 2 del Código Aeronáutico, sino que hay aplicación directa. Cuando no hay una solución distinta, se aplicará el nuevo Código Civil y Comercial, sin pasar por analogía, porque dice, en cuando no hubiera una solución distinta, se aplicarán las normas de este capítulo, y ya se altera la consistencia que tenía el criterio de la autonomía con el artículo 1 de la Ley de Navegación, artículo 2 del Código Aeronáutico, y lo que hace al sistema del transporte pareciera que no se exige recurrir a la analogía antes de pasar al derecho civil y comercial. Habrá que pasar en forma directa por una disposición que estamos analizando. La jurisprudencia, además de los casos que yo mencioné, del transportista contractual y del transportista efectivo, que son los casos Columbia con Kedma y Boston con Great Concern, el caso del buque Paola C, del cerebro de la máquina, que también comenté. El primer caso de aplicación de la autonomía fue el caso Deutz con Elma, que es interesante mencionar muy brevemente. Los hechos son muy sencillos. Se trató de un incumplimiento de un contrato de transporte. Y en ese incumplimiento lo que implicó es que no hubo ni avería ni daño en la mercadería transportada, sino retardo. Y las normas establecen, la Ley de Navegación y la Convención de Bruselas de 1924, aplicable a ese caso, establecían que en caso de avería o de daño, debía aplicarse un límite de responsabilidad. Pero no decían nada sobre el retardo. Entonces, ¿qué sostuvo la parte demandada? Que había una situación de laguna, había una laguna normativa, no había norma y que debía aplicarse por analogía las disposiciones que establecían limitación de responsabilidad para avería y daño. Y la Cámara lo tomó, fue el primer precedente en el cual se consagró la autonomía didáctica, o mejor dicho, la autonomía científica específicamente del derecho de navegación, aplicando por analogía una solución prevista para un caso, que era avería y daño, para el caso de retardo, con lo cual me dio condena, se responsabilizó al transportista, pero la condena fue limitada, límite que se aplicó por analogía de la solución prevista para la avería y el daño. Y aquí simplemente creo que está expuesto el tema. Yo simplemente recapitulo diciendo, hemos visto la doctrina, hemos hablado del particularismo, de las instituciones típicas y justamente particularistas. Hemos hablado del objeto fin, aquel por el cual la expedición debe cumplirse. Hemos hablado del concepto de la autonomía en la doctrina, especialmente destacando a José Domingo Ray. La imposición legislativa, el antecedente que es el Código Italiano de Navegación de 1942, su consagración legislativa primero en el artículo 2 del Código Aeronáutico y finalmente el artículo 1 de la Ley de Navegación. Hemos hablado y mencionado las pautas de aplicación analógica, algunos casos de jurisprudencia en la República Argentina. Bueno, este es el concepto y criterio de la autonomía que quería explicar en esta clase.